Escuchas a La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Luna Grado y esto es La Informante. En el capítulo de hoy de La Informante me acompaña Alejandra Moor, quien es investigadora en el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, con trayectoria en seguridad ciudadana, reforma policial y sistema de justicia, entre otros temas. Bienvenida, Alejandra. Hola, Luna. Y también me acompaña Rodrigo Bustos, quien es abogado y es el actual director ejecutivo de Amnistía Chile, organización que, como sabemos, trabaja en la defensa de los derechos humanos. Hola, Luna. Muchas gracias por la invitación. Hola, Alejandra. Hola, Rodrigo. Muchas gracias a ambos por estar aquí. En el capítulo de hoy de La Informante queremos abordar un poco lo que es la agenda de seguridad, y a mí me gustaría partir con un tema que estos días, o sobre todo entre la semana pasada y esta, se ha hablado mucho, que es de reglas de uso de la fuerza. Sabemos que en un principio el proyecto fue valorado en el sentido de poder regular por ley el uso de la fuerza por parte de las policías y también las Fuerzas Armadas en algunos contextos, pero eso, como sabemos, ha ido mutando, ha tenido ciertas indicaciones que ahora generan como cierta preocupación. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes como cuáles son esos puntos de preocupación de las reglas de uso de la fuerza, y cómo ven, cómo creen que va a seguir avanzando ahora que pasó al Senado. Bueno, retomar tu idea inicial de valorar la discusión de las reglas en un espacio democrático, porque hasta hoy y de muy corta data, las instituciones que cumplen funciones de hacer cumplir la ley, ¿no?, cuentan particularmente con carabineros con dispositivos normativos internos, más bien instrucciones, pero que han sido dadas por ellas mismas. Entonces, en respuesta a lo que también nos exige el ordenamiento internacional, era necesaria una discusión en un espacio democrático sobre el contenido de estas reglas aplicables a todos y todas las funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley en los contextos que correspondan, que va más allá incluso de carabineros y la policía de investigaciones. Por ejemplo, el caso de Directamar, que cumple funciones policiales en zonas lacustres y ribereñas. Mira, el proyecto que entró desde el Ejecutivo, a mi juicio, todavía tenía déficit desde el inicio, particularmente en los ámbitos de rendición de cuentas, que tienden a mirarse como menos relevante que otros, ¿sí?, pero que justamente, a mi juicio, constituye uno de los problemas estructurales en torno al desempeño de la función policial en general y al uso de la fuerza en particular. En lo que va de la discusión, bueno, que ha tenido avances, retrocesos, ¿no? Creo que lo más preocupante es el capítulo particular que se ha incluido para las Fuerzas Armadas, que abre unos niveles de ambigüedad enormes, y con ello de impunidad, ¿no?, ante el uso de la fuerza fuera de los parámetros que establece o que debiera establecer la norma. En segundo lugar, te diría la omisión de la proporcionalidad como principio, y además porque la idea de proporcionalidad es relevante en sí misma, pero en el contexto nacional se ha utilizado caricaturizada para ridiculizar también las reglas de uso de la fuerza, ¿no?, y la importancia de estas. Entonces creo que además de su importancia como principio, hay todo un componente simbólico en torno a ella que es muy importante asentar en la discusión adecuadamente. Creo que hay otras, pero le voy a dejar a Rodrigo ahí que... Antes de que pase Rodrigo, con esto de los mecanismos de rendición de cuentas, creo que es un punto que no se ha debatido tanto. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? O sea, ¿por qué es necesario que tengan mecanismos de rendición de cuentas las policías y las Fuerzas Armadas? Mira, tú puedes generar reglas, normas para que funcionen las instituciones, pero la única manera que tienes efectivamente de poder ejercer una supervisión, ¿no?, que te permita dilucidar si esas normas se están cumpliendo,
es a través de mecanismos de rendición de cuentas, que son mucho más que la cuenta anual de cuántos detuvimos, cuántos gastamos, cuántos autos nos compramos, cuántos chocamos, que digamos es lo que denominamos transparencia activa, ¿no? Lo que muestra la institución en su página o cada una de las instituciones en sus páginas web. También está el otro componente de la capacidad de supervisar que tiene la sociedad civil y los mecanismos de control externo que incluyen a las propias comisiones del Congreso, al Ejecutivo. Y como hemos visto en la trayectoria de las instituciones policiales, incluso ante instancias gubernamentales como el propio Congreso, cuando se discute o discutía el presupuesto institucional, había una negación de acceso a la información sobre dotación, que es un dato básico. O sea, si no sabes cuántos hay, cómo discutes un presupuesto, menos aún cómo controlas la gestión, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, la experiencia nos ha mostrado que el tránsito democrático no logró instalar por sí solo mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Y cuando desde el Ejecutivo se crearon obligaciones, las instituciones responden de manera somera y estricta a la obligación específica que se le instaló. Por ejemplo, reportar 2 veces al año semestralmente las letalidades por el uso de la fuerza en Carabineros. Nada más. Entonces Carabineros entrega un informe, que es una cosa bastante ridícula, que no informa absolutamente nada, porque dice resultados letales del uso de la fuerza, pero no caracteriza, no desagrega territorialmente, no da cuenta de los contextos en los que ocurre, a qué funcionarios involucra, qué procesos administrativos se llevaron adelante con posterioridad al uso de la fuerza. Entonces nos quedamos con un número que no nos permite analizar ese uso de la fuerza, que no nos permite aprender sobre el mal uso de la fuerza para a su vez generar mecanismos preventivos, ¿no? Cuando tú miras dónde está fallando la institución, tú puedes decir, mira, aquí tenemos un problema que es particular de ciertos sujetos que debiera llevarnos a introducir cambios, mejoras, perfeccionar el sistema de ingreso a la institución. Aquí tenemos otros problemas que dan cuenta de deficiencias en el proceso de formación, pero cuando tú no analizas lo que pasa, no lo sistematizas y no lo compartes hacia el exterior, donde también hay capacidades instaladas, ¿no? Y además hay un deber de parte de tanto Rodrigo como yo, estamos en instancias que pretendemos, procuramos, tratamos de hacer supervisión de la actuación policial a través de diferentes mecanismos y que se ve muy obstaculizada por la opacidad que ha sido característica de las instituciones. Hay que decir que con el tiempo Carabineros ha venido mejorando la información, pero todavía es insuficiente. ¿Y eso tampoco se incluyó ahora en...? Hay un deber de informar, pero que es un deber de informar amplio, impreciso, deber de informar a quién, cuánto, cómo. De hecho, el artículo que indicaba, por ejemplo, un rol específico del Ejecutivo, fue eliminado el título. Entonces estamos volviendo a esto que fue objeto de tanta discusión el año 2018 bajo el eslogan de la excesiva autonomía de Carabineros y cómo esta nos había llevado a la crisis del 2016-2017 y que luego la vimos en el 2018, pero a la hora de la hora, cuando hay que definir criterios legales para terminar con este excesivo, y lo pongo entre comillas lo de excesivo, autonomía, se da un paso al costado y no se avanza en ello. Rodrigo, ¿cuál es, si quieres comentar también las preocupaciones que tienen como desde Amnistía respecto a las reglas de uso de la fuerza, o comentar lo que decía Alejandra también? Sí, voy a ello, Luna. Pero lo primero, si se me permite, una reflexión más general sobre la manera en que se está legislando en estos temas. Porque hace un año atrás también lo vivimos. Ya estaba ingresado el proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza. Se cometieron algunos asesinatos a funcionarios de Carabineros y en 1-2 semanas se despachó la ley Nain Retamal porque supuestamente iba a permitir proteger a la policía, pero sin embargo está claro que en realidad fue simplemente un cheque en blanco para la policía respecto al uso de la fuerza y no brindaba ningún tipo de protección a la policía. Y hoy, después del crimen de 3
Carabineros en Cañete estamos experimentando algo similar, en el sentido de que lo que vemos mayormente son discursos grandilocuentes, rimbombantes. Hay frases de varios parlamentarios como salir a correr balas, salir a matar, y eso finalmente se traduce en cómo se legisla en el Congreso, y Alejandra fue muy clara respecto de ciertas mejoras que ya debería haber tenido el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo, y algunos problemas que hoy día agravan, digamos, la situación respecto de este proyecto de ley. Comparto lo señalado por Alejandra respecto del principio de proporcionalidad. Justamente el sacar el principio de proporcionalidad tiene mucho que ver con este tipo de narrativa que se instala, donde lo que se dice es, bueno, hay que salir a correr bala contra la delincuencia y usar la fuerza de cualquier manera. Está lo de justicia militar que se ha planteado, que efectivamente implicaría un retroceso muy grande. Ahí hubo una reforma el año 2011 justamente para terminar con estas dos justicias, una justicia ordinaria y una justicia imparcial, secreta y con un montón de problemas que claramente implicaba siempre impunidad cuando habían uniformado que cometían violación a los derechos humanos. Está también la ambigüedad con la cual se estaría definiendo la infraestructura crítica en este proyecto de ley. Y hay otra cosa más que estamos relevando, Luna, desde Amnistía Internacional, que tiene que ver con esta señal que en el fondo se da en la Cámara de Diputados cuando se elimina o no se acepta esta indicación de prohibir que se dispare directamente al rostro de las personas. Ya sabemos que hubo más de 400 casos de lesiones oculares durante el estallido social, por lo tanto que el Congreso, que tiene que justamente adecuar la legislación interna a los estándares internacionales, adoptar medidas o leyes para que en el fondo no se repitan las violaciones a los derechos humanos en el pasado, que no quiera legislar de esa manera, justamente con esta prohibición de disparar directamente a ciertas zonas del cuerpo y el rostro, es también una muy mala señal, una muy mala medida. Entonces, bueno, desde Amnistía Internacional hemos pedido poder intervenir en el Senado en la discusión. Esperamos que ahí se corrijan este tipo de cuestiones porque, como bien se ha dicho, es fundamental, lo han planteado varios relatores de Naciones Unidas, que se regule la fuerza a través de una norma de carácter legal y que se haga también de manera adecuada en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos. Uh-huh. Y respecto a lo del principio de proporcionalidad, ustedes decían que se ha como ridiculizado el debate. Claro, porque yo igual estuve viendo algunas sesiones, es como si hay principio de proporcionalidad se está restringiendo el actuar de los funcionarios. ¿Cómo ven ustedes? Porque al final vemos que desde ciertos sectores es como que las reglas de uso de la fuerza no pueden venir a restringir el actuar, pero al final es como, claro, dejar que no sé, las policías puedan salir a la calle y no tener ninguna responsabilidad respecto a lo que puedan, si pueden hacer un uso desproporcionado de la fuerza al final. Ahí yo creo que es bien importante tener a la vista proporcional a qué, y el concepto, la idea de objetivo lícito del uso de la fuerza, que no tiene que ver solamente con la legalidad. Pensemos en una situación ocurrida hace unos 2 años probablemente. No, ni siquiera hay que ir tan lejos, porque la semana pasada, mientras se discutía en la Cámara de Diputados, ocurrió aquí en el centro de Santiago un hecho de un control policial al comercio ambulante, donde el comerciante ambulante aparentemente amenaza con una de estas armas de corriente, yeah, taser, o algo parecido a un taser, no me quedó muy claro ahí qué tipo de equipamiento era, al funcionario de Carabineros que lo estaba controlando, y el funcionario desenfunda su arma y percuta un tiro en la calle Puente a las 7 de la tarde un día de semana, hiriendo en la pierna al comerciante y resultando herida una transeúnte. Entonces ahí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de la actuación de ese policía? ¿El daño que causa su actuación
se justifica respecto de ese objetivo? ¿Es proporcional a ese objetivo? ¿Intervenir sobre un comerciante ambulante justifica resultar con una persona ajena a esta situación, lesionada con un arma de fuego? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. El caso que me venía a la mente es de un niño de 6 años que ante un delito en flagrancia, la policía Carabineros utiliza sus armas de fuego en la vía pública, concurrida, y termina un niño de 6 años muerto. El objetivo de esos funcionarios ante ese delito flagrante justificaba la muerte de un niño, era proporcional, ¿no? Es la idea de proporcionalidad. Y eso es lo que no nos preguntamos. Aquí pareciera que disparar al rostro, disparar ante un vehículo que no se detuvo ante un control, es siempre una alternativa. Porque la seguridad, sea lo que sea que entendamos por seguridad, parece justificarlo todo. Y el punto es que no lo justifica todo. Menos aún cuando se trata de agentes estatales, porque son los representantes del Estado, de todo este colectivo que nos llamamos sociedad, Chile, ¿no? Que le hemos entregado una facultad a ese Estado que se la delega además en un funcionario policial. No actúa solo para el Estado y el Estado es cualquier cosa ahí flotando en el aire. Entonces, ese tipo de preguntas no están, ese tipo de reflexiones las obvian los medios, ¿no? Nos quedamos en la tragedia, en la lágrima, pero damos vuelta a la página y no nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué ocurrió ahí? ¿En realidad vale la pena que el carabinero por evitar un robo de celular o un robo de vehículo, mate a un niño? ¿En realidad eso queremos? Y no, pues yo creo que más quienes nos están escuchando nos van a escuchar alguna vez, van a estar de acuerdo en que no, pues un auto no es más importante que la vida de un niño. La posibilidad de tener a quien iba a robar el auto no es más importante que la vida de un niño. Ahí está el corazón de las reglas de uso de la fuerza. Por eso es tan importante, como decía Rodrigo, que le exijamos a nuestros legisladores que suban el nivel del debate, que nos eduquen como ciudadanía y no nos metan en la cabeza demonios que no existen, ¿no? Y que de existir, en la medida en que los desfiguramos, no los vamos a reconocer y no nos vamos a poder hacer cargo de ellos, ¿no? Mucho de los intereses políticos en años electorales y muy poco de cuidado realmente de la ciudadanía, que es lo que debiera ser su prioridad. Sobre ese punto también quería comentar lo que mencionabas de hacer puntos políticos en años electorales. Como ustedes creen que estos discursos de medidas más punitivistas, incluso medidas que, por ejemplo, vimos hace, no sé, ya creo que 3 semanas, que se volvió a hablar de la pena de muerte. Es preocupante el que se vuelvan que vuelvan a surgir estos discursos en años electorales, aunque luego quizás no se lleven como a la legislación, pero sí se digan en los medios, sí se digan en los debates en el Congreso, sí lo digan autoridades políticas. Sin duda es preocupante, yo te diría por 2 razones, Luna. Una, por lo que estábamos comentando, estaba diciendo Alejandra, porque finalmente una de las cosas que sucede en año electoral, este es un año electoral porque hay elecciones de gobernadores, de parlamentarias, el próximo año, de municipales, próximo año de parlamentarios y las presidenciales. Y lo que no puede ocurrir que por ganar algunos votitos más, por subir unos puntos en la encuesta, por tener un aplauso fácil de la galería en un momento en que la ciudadanía, por cierto, es normal que esté conmocionada si se asesinan de la manera en que se asesinan a 3 carabineros en Cañete. Por todo eso, digamos, los candidatos, los parlamentarios, legislen no basados en evidencia, sino intentando simplemente justamente tratar de poder ganar algunos puntos más, algunos votos más, y no teniendo siempre a la vista el marco de derechos humanos que es obligatorio para nuestro país y para ellos y ellas como parlamentarios. Entonces esa es una preocupación. Miren, la segunda preocupación es que en el fondo cuando se señalan ese tipo de afirmaciones o como cuando
varios empiezan a plantear la posibilidad de volver a reponer la pena de muerte para delitos comunes, por ejemplo, lo que hacemos es, ir en contra de lo que debiéramos hacer como Estado, como sociedad, que es avanzar en una cultura respetuosa de los derechos humanos, como derechos universales que tenemos todas las personas, en cualquier circunstancia, se tiene que defender la dignidad humana, y que sean autoridades del Estado las que instalen, promuevan esos discursos, sin lugar a duda, es preocupante y es grave. Entonces, ese es un poco el escenario que tenemos y junto a Alejandra, que efectivamente estamos en varias instancias, por ejemplo, en la unidad consultiva de reforma a la policía y otras organizaciones de la sociedad civil, académica, lo que hemos intentado hacer es justamente que se ponga el foco en donde es necesario para avanzar en estas legítimas reivindicaciones de la ciudadanía por más seguridad. Y por eso hemos planteado, por ejemplo, que tiene que haber una reforma profunda a las policías, no solamente cambios cosméticos, han habido algunas medidas importantes, pero no la reforma profunda que se requiere y que fue recomendada por varios organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos después del estallido social. ¿Y por qué creen que esa reforma a las policías, recuerdo que hubo un punto en el que se hablaba de que era muy muy relevante y ahora ese debate ya como que no se está dando, de reformar las policías o carabineros? Mirar los últimos años es difícil, y yo creo que con la mayoría de la gente que uno conversa dice, oye, ya pasaron 4 años de la pandemia, como que tenemos una nebulosa de ese tiempo, ¿no? Y lo que pasó es súper importante, porque veníamos en un proceso muy vertiginoso de reposicionarnos como ciudadanos y ciudadanas, pararnos frente a ese catálogo de derechos que, más que un catálogo de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, es lo que como sociedad y cada uno, ¿no?, hemos acordado que nos corresponde. Y parecía que después de mucho tiempo estábamos ahí y disponibles para discutir, bueno, Estado, exíjanos, ¿no? Y se hablaba esto de un nuevo contrato social. Pero vino la pandemia, nos metimos a la casa, tuvimos mucho miedo de morir, parecía esto una película apocalíptica. Despertamos de la pandemia y estábamos en medio de un cambio aparentemente muy importante en la criminalidad en el país, y los homicidios se comieron la agenda y los grupos organizados se comieron la agenda. Entonces me recuerda ahí el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? La policía, pues. Y si yo tengo tanto miedo frente a esa amenaza del crimen, de la violencia, que parece que le ocurra a cualquiera en cualquier parte, nadie puede salir a la calle, porque eso es lo que sentimos, ¿no? Yo necesito que me protejan, y necesito que me proteja la policía, pues no hay más. Y si la policía no alcanza, bueno, saquemos al ejército. Oye, pero mira lo que pasó hace un par de años, no sé, es una nebulosa, ya no lo recuerdo, tengo miedo y quiero protección. Entonces, en ese escenario es muy difícil sostener una discusión de fondo que nos vuelva a llevar a pensar, ya, que nos proteja la policía. Absolutamente, para eso ha sido creada, ¿no? Pero ¿qué implica que te proteja la policía? ¿Qué significa esa protección? ¿Cómo debe darse? ¿No? ¿En qué marco? Y esta discusión mediatizada y politizada nos ha llevado a pensar que esa protección es corriendo bala. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Pero como no tienes muchas alternativas de que esto es como el discurso oficial, ¿no?, masivo, bastante transversal también, y lamentablemente, ¿qué otras salidas vemos? ¿Qué otros caminos encontramos para llegar a esa protección que necesito? Entonces, mira, una policía respetuosa de los derechos humanos te va a hacer sentir más seguro. Pero si todos me dicen, los propios funcionarios institucionales, gendarmería entre ellos también, que no le hemos metido al baile, pero también debiera bailar, dice, los derechos humanos me impiden hacer mi trabajo. ¿Y qué va a pensar la gente? Claro. Entonces, ¿cuál va a ser la exigencia? Más seguridad y no derechos humanos, porque son antagónicos, no se puede. Una cosa o la otra. Falso de falsedad absoluta.
¿no? Y esta es una discusión que no empezó ayer, esta es una discusión que tiene ya décadas. Y tenemos evidencia, tenemos información, pero nos faltan canales como este, muchas gracias, la neta, para poder plantearlo de esta manera. En la medida en que fortalecemos los derechos humanos, la garantía de derechos humanos por parte del Estado, porque nos falta un montón, claro. No solo en estos primeros, ¿no? los más antiguos, sino el derecho a la salud, el derecho a la educación. Oye, un derecho a la educación implementado, garantizado plenamente, niños, niñas, adolescentes escolarizados, con sentido yendo al colegio, no solo para que los guarden ahí por 8 horas, 7 horas, sino que con sentido, con entusiasmo, con perspectiva de vida. ¿Tú crees que el crimen organizado va a tener mano de obra barata? Si los chiquillos y chiquillas quieren ir al colegio y piensan en un futuro prometedor, no van a tener mano de obra. Y el crimen organizado se va a ir transformando en lo que ha ocurrido en Italia, un crimen organizado no violento, un crimen organizado que está en las grandes esferas, que corrompe, que mueve mercado, pero que no genera despegues de 25% en las tasas de homicidio. Entonces, Alejandra, lo que tú planteas es que para avanzar en seguridad también es necesario avanzar en seguridad social, o avanzar en educación, en salud y en respetar como los derechos humanos de toda la ciudadanía al final, ¿no? Por supuesto. O sea, no lo aseguro yo. Yo aprendí eso, ya venía asegurado. Y si nosotros miramos lo que pasa en países de Europa, donde las tasas de criminalidad han bajado al punto que hay cárceles así como ya desocupadas, no es porque sus policías sean súper bacanas y muy efectivas y eficientes en la investigación criminal, es porque han avanzado en estados garantes de derechos sociales. Entonces, y podemos seguir mirando, y el Rodrigo sabe de esto un montón porque él tiene mucho más carrete que yo en estos temas. No sé si tengo más carrete, pero sí comparto plenamente la visión de Alejandra, en el sentido que lo que se ha intentado hacer en los últimos años en el fondo es un atajo, o sea, como un camino fácil con fórmulas que han demostrado no tener resultados respecto de la seguridad ciudadana. Y como bien ella misma también ha dicho, nos hemos olvidado un poco por todo lo que sucedió en los últimos 4 años y medio, el estallido social, la pandemia y lo que ha venido también después de la pandemia, de las discusiones, las reflexiones que venían de antes. Si esto de hablar, por ejemplo, de que tenemos un problema con las policías, que hoy día lo decimos menos, somos voces minoritarias las que planteamos que hay que hacer cambios a las policías de nuestro país, era algo que sí se abordaba anteriormente. De hecho, en el programa de gobierno del expresidente Sebastián Piñera, su segundo gobierno, se hablaba de una modernización de la policía, de Carabineros, varios cambios que había que hacerle. Recordemos que Piñera reemplazó, le pidió la renuncia a tres directores generales de Carabineros. Y después al director de la PDI. Y hace pocas semanas se le pidió la renuncia a otro director de la PDI. Y tenemos, bueno, ese todo otro tema, a Yáñez y 2 ex generales con una formalización, diría inminente, pero vamos a ver cuándo sucede por toda esta prudencia política que ha hecho cambiar la formalización, pero eso muestra que ha habido problemas con las cabezas de la institución, que ha habido operativo con vulneración de derechos humanos, que ha habido problemas de transparencia, de corrupción, de falta de eficiencia en lo que le preocupa a la ciudadanía, que es abordar los problemas de seguridad con resultados concretos. Entonces, eso es donde quisiéramos poner el foco. También agradezco la neta como un espacio donde podamos tener estas conversaciones, estas reflexiones con altura de mira y no como lamentablemente se están dando en gran parte hoy día en los medios de comunicación y por algunos líderes de opinión o parlamentarios. Sí, ahí vemos que, claro, lo que planteaban los dos es que hay una falsa como contradicción entre
policías que aborden los problemas de seguridad y policías que también actúen en un marco de respeto de los derechos humanos. Entonces, recuerdo cuando me estaba preparando para esta entrevista leer una entrevista tuya, Alejandra, en la que decías que el actuar bajo parámetros de derechos humanos también permite que las policías sean más eficientes y que sean menos cuestionadas después. No sé si podrías comentarme un poco sobre ese punto, porque me pareció personalmente bastante interesante en el sentido de que usualmente lo que se plantea es como, pero si es que tienen que respetar estos parámetros de derechos humanos, es que entonces van a tener que pensar todo 20 veces y no van a poder actuar, no van a poder hacer como lo que ya hacen. Entonces, si puedes comentarme ese punto, porque claro, igual todos queremos que las policías sean más eficientes, que sean más efectivas con los problemas que aquejan a la ciudadanía, pero pareciera que no se está abordando lo de mantenerse en un marco de derechos humanos. Bueno, es que otra vez este tipo de aparentes contradicciones son posibles solo porque hay una intención, a mi juicio, deliberada de transmitir un mensaje erróneo sobre qué son y para qué sirven y de dónde vienen los derechos humanos, ¿ya? Cuando pensamos que los derechos humanos desde la función policial son un montón de reglas más que tienen que cumplir los policías, estamos equivocados, estamos entendiendo mal. Principio fundamental: trato igualitario. ¿Eso qué significa? Que independiente de si tú eres alto, bajo, ancho, cuadrado, amarillo, verde, fucsia, los funcionarios y funcionarias policiales te van a tratar de la misma manera, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué eso como principio fundamental de los derechos humanos? Paso número 1. Desde los años 70 se ha venido estudiando cómo la percepción del trato igualitario, es decir, qué pasa cuando las personas perciben que los funcionarios y funcionarias policiales los tratan de la misma manera, independiente de su clase social, de su sexo, de su nivel de inglés, etc. Y toda la evidencia, incluyendo evidencia que hemos levantado en América Latina y en Chile, muestra que en la medida en que las personas se sienten tratadas, ¿no? Esto que se denomina justicia procedimental, que hay un trato digno, un trato justo, que se considera tu opinión en la toma de decisiones, están más dispuestas a cumplir la ley y a colaborar con la policía. O sea, imagínate una sociedad donde todas y todos estamos más dispuestos a cumplir la ley y a colaborar con la policía. Eso indudablemente lleva a que haya menos delitos. Indudablemente lleva a que las investigaciones sean de mejor calidad, ¿no? Cuando llega un detective a investigar droga en un barrio X, todos miran para el lado, nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque no confían en la policía, porque han visto que la policía también está medio involucrada por aquí o por allá, dicen parece que, porque tienen miedo, pero sobre todo porque no tienen una disposición a colaborar con la institución, ¿sí? Porque muy probablemente no se sienten tratados de manera justa por la policía. Entonces mira cómo partimos del trato igualitario, y eso nos abre un montón de conocimiento que se ha desarrollado y que se ha probado empíricamente, es decir, en la realidad esto ocurre, y que redunda en más seguridad. De eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos y de derechos humanos y que la garantía de derechos humanos contribuye a la seguridad. Estamos hablando de eso de manera muy concreta. Y no de esta cosa ridícula de que van a tener que decirle disculpe señor delincuente, si usted no tiene un arma lo vamos, no, si tiene un arma. Luna, ¿me permite complementar ¿Sí? sobre este punto a Alejandro? Porque me parece también clave la pregunta que le hiciste. Una falacia que se ha dicho mucho los últimos años es que los derechos humanos tienen como de mano atada a las policías. Que no le permiten hacer su trabajo. Y eso es un mito, es una falacia, está absolutamente afuera de la realidad. No se le ha quitado una atribución a Carabineros. Y al contrario, se le han otorgado una tras otra atribuciones, muchas veces justamente no basadas en evidencia de que esas nuevas atribuciones le van a servir para hacer mejor su pega. Voy a dar un ejemplo. Hace algunos años atrás ya teníamos un control de identidad investigativo que operaba
de la siguiente manera. Las policías podían controlar a una persona cuando tenían indicios, entre otras cosas, de que la persona pudiera haber cometido un delito o pudiera cometer un delito. A veces se utilizaba mal esa atribución, pero existía esa atribución que tenía algún sentido. ¿Qué se hace después? Se establece un control de identidad preventivo. ¿Qué significa? Que no se requiere ningún indicio. Simplemente las policías pueden como salir a pescar a quien creen que en la esquina, de acuerdo a cómo ven a esa persona, pueda ser bueno que la controlen, sin tener ningún indicio de nada. Eso, por supuesto, puede afectar los derechos humanos, entre otras cosas porque puede dar lugar a discriminaciones, pero además, de nuevo, y por eso que no hay incompatibilidad entre los derechos humanos y la seguridad, sino al contrario, una atribución como esa lo que hace, y se ha demostrado después en la práctica, es que no trae resultados para prevenir los delitos, sino todo lo contrario, porque implica justamente que la policía no actúa con inteligencia policial, sino que actúa de la manera más fácil que le resulta con las nuevas atribuciones que se le dan. Claro, ahí con lo del control de identidad preventivo no es que se esté trabajando de manera eficiente al final, sino que es como ir y hacerle control a cualquier persona que creen que es sospechosa. Sí, salir a pescar se le puede decir. Claro. Bueno, Alejandra y Rodrigo, estamos en el tiempo. Quisiera agradecerles por participar de este espacio. La verdad es que el tiempo se queda corto. Creo que hay mucho que conversar respecto a seguridad y al menos desde la neta valoramos que también hayan organizaciones, hayan personas que se preocupan de seguir manteniéndose firmes en la defensa de los derechos humanos, incluso dentro de estos periodos de crisis de seguridad que lo vemos en todos los medios, lo vemos en las autoridades, que día a día se está diciendo que estamos en el peor momento de la seguridad en Chile y no es fácil, yo creo, defender esa postura que es ahora minoritaria, la verdad. Entonces les quería agradecer por estar acá y agradecer a quienes nos escuchan. Espero que estén atentos al próximo episodio y nos vemos en un nuevo episodio de La Informante. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.